reuniones que concretar es que el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el tema de liquidez, enfocada ya en un aspecto mucho más dinámico en las gráficas realmente donde suceden las cosas, ¿de acuerdo? Eso es el enfoque detrás de todo esto. Vamos a profundizar en ciertos detalles igualmente y pues la invitación es que puedas estar conectado al 100% de inicio a fin. Ahora, el detalle que te quiero comentar es que tarde o temprano en los mercados de inversión, Forex, este tipo de mercado, bueno, no solamente este mercado, sino todo tipo de mercados que se quiera hacer trading, ¿no? El trading de acciones, el trading de criptos, de índices, de commodities, el que sea. Tarde o temprano, todo tipo de mercado es dinámico, ¿de acuerdo? ¿Qué significa la palabra dinámica, dinamismo dentro de este aspecto? Me hace acuerdo el nombre de la tesis que estaba haciendo, pero básicamente este proceso de dinamismo dentro de este tipo de mercado significa que existe constantemente varios movimientos que no muchas de las veces significan lo que son posibilidades de inversión, ¿de acuerdo? De hecho, el mercado es como si tuviese voluntad propia, algo por el estilo, si queremos un poco profundizar y salirnos de un poco de contexto. Es como si tuviese una voluntad propia, el movimiento como que un rato sí, otro rato no, como que un rato se mueve esa dirección, como que un momento cumple, no cumple, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros profundizamos en este aspecto es entender cómo comportarnos nosotros ante ese tipo de eventualidad, cómo comportarnos a ese tipo de escenario. Recordemos algo muy importante, de hecho, siempre lo digo, cuando nosotros hacemos inversiones, es como cuando vamos, por ejemplo, yo qué sé, ver los escenarios en el mundo de Forex es como todos los días enfrentarse a un nuevo diario vivir, ¿de acuerdo? Hagamos un ejemplo. Tú sabes que todos los días que te despiertas, los días no son similares a los días anteriores. Hay días donde llueve, hay días donde hace mucho sol, hay días donde hace mucho viento, hay días donde amanece simplemente frío, y así, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de situaciones climáticas. Ahora, muchas de las veces el ser humano se frustra cuando quiere controlar lo incontrolable, ¿no es cierto? Y seguramente eso afecte de cierta forma en este aspecto el tema de trading, ¿no? En temas de psicotrading, para ir abriendo el paso a ese aspecto, ¿no? Tendremos, vuelvo y repito, un capítulo lleno de psicotrading para entender ciertos aspectos y sobre todo, pues darle sentido a ciertos comportamientos que no es del mercado, sino son comportamientos humanos, que ya lo iremos entendiendo a profundidad. Ahora, lo que tienes que entender es que nosotros tenemos que estar abiertos a esas posibilidades, ¿de acuerdo? No todos los días es lo mismo. Hay días en donde el mercado se comporta de una manera, como hay otros días donde nos muestra otro tipo de escenario. Más sin embargo, nosotros tenemos que estar listos y dispuestos a saber cómo manejar esos tipos de eventos, ¿de acuerdo? De hecho, antes de iniciar dentro de esta videoconferencia, quiero recomendarte lo siguiente. Cuando nosotros hacemos inversiones, el trading no se trata de ejemplo, el trading no se trata de que te estreses, el trading no se trata de que pases preocupado todo el día, el trading no se trata de que si el día de hoy pierdes o si tal vez estabas en ganancias y terminas perdiendo esa operación, no se trata de que te frustres, patees al perro, pases todo el día enojado, no, no se trata nada de eso. De hecho, es normal que esos eventos se den. Sí, por eso es que nosotros hablamos de que el enemigo principal para estos procesos de inversión muchas de las veces viene siendo el placer inmediato, es decir, queremos ganar ya, ¿no es cierto? Y no muchas de las veces nos enfocamos a un largo plazo. El largo plazo es esencial para tener un resultado sostenible y creciente dentro de estos mercados, ¿de acuerdo? Y obviamente apalancado de una buena gestión de riesgo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, entendiendo ese aspecto y entendiendo esos detalles, lo que quiero compartirte el día de hoy es cuáles son esos escenarios que esperamos que, por ejemplo, en los análisis que hemos compartido desde el día de ayer, hoy en la mañana, etcétera, etcétera, cuáles lograron cumplirse, cuáles no se cumplieron, cuáles lograron llegar a nuestros criterios de inversión y cuáles no. ¿Estamos de acuerdo? Y en base a eso también vamos a ir profundizando en este tema de liquidez, ¿de acuerdo? Liquidez de mercados. Tarde o temprano que se necesitan lo que es también interpretarlos para saber cómo funcionan. Entonces, estamos listos para iniciar, ¿de acuerdo? Todo claro, ¿no es cierto? Hasta ahí. Espero que me estés entendiendo, espero que estés comprendiendo lo que te estoy diciendo. Y si tienes alguna duda, pregunta o inquietud, no dudes en hacérmelo saber. Topo este punto muy esencial porque en el transcurso del día, por ejemplo, que he tenido algunas reuniones personales, algunas personas me han dicho, oye Alex, el trading se supone que es para darte libertad, pero más bien yo me siento como un autoempleado, me dicen, y te traigo esto a cotación porque quiero que entiendas. Y yo digo, obvio, en unos inicios, claro, vamos a ser como unos autoempleados, ¿no es cierto? Es como si fuera nuestro propio negocio. Y tú sabes que si tú no eres de las personas que alza la lámpara y cierra la lámpara, obviamente, pues, ¿quién más lo va a hacer? ¿Estamos de acuerdo?
Mira, el trading se trata de libertad, claro que sí, pero en unos inicios, obvio, vas a sentirte tal vez como un autoempleado que tienes que estar ahí viendo el gráfico, entendiéndolo y cosas por el estilo. Poco a poco irás viendo lo que viene siendo ese tipo de libertad. Ahora, imagínate, por ejemplo, pongo un ejemplo ya entre una de las posiciones que tuvimos la oportunidad de tomar la anterior semana y es esta, la del USD-CAD, por ejemplo. Mira, hasta el momento nos ha dado un recorrido de 60 pips a favor, tú lo puedes ver en este momento dentro de la gráfica e hicimos el análisis justamente contigo también en las reuniones de la mañana si te has logrado conectar. Entonces, mira esto. Va a llegar el momento en donde tal vez este recorrido para ti sean solo $6, por poner un ejemplo. Va a haber el momento en donde tal vez este recorrido sean $60. Va a haber el momento en donde este recorrido sean $600, $6,000, $60,000, etcétera, etcétera. Pero para tú poder llegar a esos niveles en donde ya puedas lo que es facturar esos capitales, obviamente primero necesitas pasar por un proceso de transformación, por un proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? De hecho, hay una frase que la recuerdo en un gran libro que se llama Piense y hágase rico del señor Napoleón Hill, y en un fragmento dice, nosotros generamos hasta dónde llega nuestro nivel de crecimiento en información y en conocimiento. Es decir, lo que ganes el día de hoy, ganes lo que ganes, ejemplo, trabajes donde trabajes, tal vez hagas la actividad que hagas, tu nivel de ingresos es directamente proporcional a tu nivel de conocimiento y habilidad. ¿De acuerdo? Cuando entendí esto, dije, "Uf, es verdad. Cómo voy a pretender, ejemplo, ganar más si sigo con la misma información? Sería de locos, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a aprender a pretender facturar más si sigo, tal vez, ejemplo, con mi ego, sin permitirme aprender más, sin permitirme tal vez abrirme a nuevos conceptos, a nueva información? ¿No es cierto? Entonces, mira, y esto no solamente te lo digo así por decírtelo, sino te lo digo porque en lo personal he visto que en mí ha hecho un gran cambio. Mira, muchas de las veces antes de todo esto, antes de hablarte de esto, yo era de las personas que tenía un ego tan alto, pero tan alto, que a veces no me gustaba aprender de personas menores a mí, por ejemplo. Te soy sincero. De hecho, cuando inicié en este tema de inversiones, conocí a gente que tenía 18 años, 20 años, 23 años, y en esos momentos tenía 25. Y decía, Dios mío, pero ¿cómo es que voy a aprender de alguien que tiene 18? O sea, no hay coherencia. ¿Qué me va a venir a enseñar? Decía yo, y me cerraba a escuchar información. Y si me cerraba a escuchar información, tarde o temprano, pues venía haciendo esos resultados, ¿no es cierto? Mis resultados no crecían. Entonces, un mentor un día dijo, la gente tiene un ego tan alto, pero la billetera vacía. Ahora hay que bajar ese ego y empezar a aprender. Y ahí fue donde empezaba a tener lo que eran resultados diferentes. Créeme que desde ahí, donde yo he visto que hay mentores con resultados, mi intención ha sido entrenarme, aprender, conocer, profundizar en esos detalles. Y si el mentor dice el día de hoy, ¿sabes qué? Hay esta oportunidad, pues perfecto, de una ahí, con todo, porque yo sé que tarde o temprano el conocimiento es la mejor inversión. El conocimiento, chicos, no se pierde, sobre todo el conocimiento puesto en práctica, ¿de acuerdo? El conocimiento no se pierde, el conocimiento no es dinero botado a la basura, por así decirlo. El conocimiento es poder. Si tú sabes cómo manejar esa información, créeme que tarde o temprano es nada más cuestión de tiempo para que logres alcanzar los resultados que estás buscando, ¿de acuerdo? Así que cualquier inversión que hagas, así sea un libro, así sea un seminario, tarde o temprano entiende el efecto compuesto y no solamente el efecto compuesto, sino el interés compuesto, ¿no es cierto? El éxito realmente dentro de cualquier situación, no solo en el trading, en todo en la vida, considero yo, que no es el hecho de hacer cosas extraordinarias, no, sino en lo personal yo considero que el éxito es simplemente la suma de pequeñas acciones constantemente todos los días, ¿estamos de acuerdo? Por ahí alguien activó el micrófono, dame un segundito por favor. Listo, creo que ya lo silencié. Muy bien, perfecto, estamos de acuerdo. Entonces, en lo personal considero eso. El éxito simplemente es la consecuencia de hacer acciones pequeñas, pero hechas diarias constantemente a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Y mientras se sigue avanzando, se crea un efecto bola de nieve. ¿Has escuchado ese efecto bola de nieve? Que en plena montaña, yo qué sé, se lanza una piedra y claro, en la piedrita, ¿no es cierto? Ni bien rueda, pues es una pelotita recién. Ah, pero sigue cayendo, 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 si es una bola gigantesca, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se ve aquí reflejado. Por eso, nunca dudes en aprender, en conocer, en invertir en conocimiento. Si en su momento un mentor te dice, oye, viaja acá, pues tienes que viajar, ¿no es cierto?, para aprender. Nunca se desperdicia el conocimiento. Así que vamos a darle con todas, chicos. Vamos a iniciar. Mucho, mucho bla, 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 ¿no es cierto? ¿Quién por aquí dice ya qué fue el análisis? Muy bien, bienvenidos a todos. Confírmame en el chat, por favor, si estás al pendiente.
No puedo gritar mucho porque estoy dentro de otro espacio, así que confírmame si me escuchas claramente y muéstrame tu nivel de entusiasmo para iniciar dentro de esta videoconferencia. Es muy importante ese nivel de entusiasmo, ¿de acuerdo? Porque si no estamos con un nivel de entusiasmo por las nubes, pues, ¿cómo, no es cierto? ¿Cómo vamos a permitir que esta información ingrese a nuestra mente? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Dudas, preguntas, inquietudes, traumas, tal vez avisarán nomás que aquí manejamos de todo, conversaciones, alguien por ahí se siente mal, avisará nomás para irle coachando de una vez. Muy bien, bienvenidos, perfecto. Buenísimo, Fabián, qué espectacular. Buenísimo. Vamos ahí. Entonces, vamos a iniciar, ¿de acuerdo? Como habíamos comentado el día de hoy, vamos a aprender un poco de la dinámica del precio. Obviamente, la dinámica del precio se va a ir profundizando más a detalle cuando constantemente estemos en la práctica. Recordemos que apenas estamos iniciando, estamos entendiendo acerca de estructura y esos son los primeros pasos que hay que dar, ¿de acuerdo? Si no tenemos en claro la estructura, muy difícilmente tendremos en claro después las cosas. Aprender a distinguir exactamente dónde se encuentra un impulso, dónde se encuentra un retroceso. Claro, en unos inicios no lo vamos a hacer a la perfección, pero mientras sigamos avanzando ya en la práctica, vamos a ir adquiriendo lo que es esa destreza o esa habilidad para distinguir claramente el impulso, el retroceso, dónde podría ser un boss, dónde podría ser un punto de entrada, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, que incluso aún no hemos visto lo que es un punto de entrada, ¿de acuerdo? Así que esos escenarios aún están por verlos, pero lo importante es primero que entiendas la estructura, la liquidez y donde nosotros después de esa liquidez existiría ese punto de entrada. Entonces, vamos a profundizar en esos detalles, ¿de acuerdo? Muy bien. Dice Fernando, dice, por favor, ¿me podrían ayudar explicando cómo me doy cuenta cuando es un cambio de tendencia, por favor? Aún no hemos llegado, mi estimado Fernando, a esos espacios. Vamos paso a paso, ¿de acuerdo? Vamos parte por parte, ¿sí? Para ir explicando estos detalles. Estamos entendiendo primeramente lo que es el tema de liquidez y ya vamos a topar ese punto igualmente acerca del cambio de tendencia. El cambio de tendencia es un factor importante. En lo personal, llámese como guste, cambio de tendencia, cambio de estructura, es bajista, alcista, en qué momento nos damos cuenta de ese cambio de estructura. Eso en lo personal yo creo que es funcional cuando incluso manejamos también el tema de temporalidades. Me adelanto un poco y por hacer un breve paréntesis. Cuando nosotros estamos observando el precio en 4 horas, no va a ser lo mismo que verlo en una hora. Seguramente en 4 horas vemos un escenario bajista. Pero bajamos a una hora, 30 minutos, 15 minutos, vemos una estructura alcista, ¿no es cierto? Y es como que, ¿dónde nos quedamos? ¿A cuál hacemos caso? ¿No es cierto? Y créanme que muchas de las veces ese es el error que muchos de nosotros cometemos al quedarnos en ese tipo de temporalidad y no saber qué tipo de dirección saber tomar, ¿sí? Así que mucha atención con eso. Ya vamos a hablar igualmente de los cambios de tendencia, cambios de estructura. Apenas estamos iniciando, pero lo importante es ir entendiendo estos conceptos básicos y esenciales, porque algunas veces estamos entrando en una compra, en una venta, pero dentro de una liquidez, y eso no puede ser. A la final nos termina mitigando, ¿sí? Vamos ahí. Entonces, perfecto. Para nosotros poder entender la estructura, voy a partir desde ese concepto, ¿de acuerdo? Mucha atención y ojo al detalle, ¿de acuerdo? Y préstame atención, ¿sí? Muy bien, mira, nosotros hemos dicho que tenemos tres tipos de estructuras. Voy a empezar desde ahí. Alcistas, bajistas, consolidación. Si no nos acordamos de los movimientos alcistas, bajistas o consolidación, sabemos que podemos acordarnos del alfabeto, ABC, ¿no es cierto? Estos son puntos esenciales en cómo se mueve una estructura. ¿De acuerdo? Esta es la clave de la estructura, alcista, bajista y consolidación. No hay más, no hay 80, no hay 90, no hay 100 movimientos estructurales. Solamente hay tres principales en donde nosotros los vamos a aprender a distinguir en las diferentes tipos de temporalidades. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros tenemos estos tipos de estructuras, hemos mencionado anteriormente que si, por ejemplo, nosotros tenemos una estructura bajista, lo que vamos a buscar que son zonas de ofertas, donde tranquilamente vamos a buscar lo que son ventas. ¿Estamos de acuerdo? Cuando, por ejemplo, tenemos estructuras alcistas, lo que vamos a aprender a distinguir viene siendo escenarios de compras, es decir, escenarios de demanda. Pero lo curioso es, y vamos a profundizar más aquí, vamos a tener una lupa y vamos a empezar a ver más detalles en este aspecto. Sabemos claramente que una estructura no se mueve de esa forma, no se mueve como una escalerita, sino se mueve a través de lo que viene siendo impulsos, retrocesos, incluso mucho más fragmentados en movimientos internos, por así decirlo. ¿De acuerdo? Es decir, aquí mismo habrá un movimiento de impulso chiquititos, así por ejemplo, ¿no es cierto? Y todo el mercado siempre va a estar constituido por medio de
fractales o fractalidades mucho más pequeñas, ¿sí? Ahora, los detalles que nosotros vamos a considerar antes de tomar una oferta o antes de considerar una demanda es que podamos distinguir qué es lo que existe previo a esa formación de esa demanda, por ejemplo, en un caso de un escenario alcista. ¿Qué es lo que existe previo a la formación de esa demanda? ¿Qué es lo que existe previo a la formación de una oferta? Esto lo que sucede previo, antes de un punto de entrada, se conoce como liquidez de mercado, ¿de acuerdo? Bueno, hay varios nombres, realmente hay muchos nombres, como se pueden lo que es observar en Internet hoy en día. Hay algunos que los llaman liquidez, hay algunos que les llaman late cables o niveles, llaves de niveles, algo así. En el Fibonacci incluso lo conocen como el golden, el nivel golden, algo así, el nivel de oro del Fibonacci, y hay un montón de nombres, ¿de acuerdo? Lo cual, en lo personal, no soy muy partícipe de utilizar una terminología tan amplia como para poder explicar estos escenarios, más bien me gusta verlos de un escenario mucho más concreto, es decir, con una terminología mucho más simple y al grano a la vez, ¿de acuerdo? Simple pero efectivo. Entonces, cuando nosotros nos vemos, por ejemplo, falsas liquideces. Ya vamos a entender también cómo son las falsas liquideces. Haciendo un breve paréntesis, las falsas liquideces a veces son considerados por los order blocks que no están posicionados previo a una liquidez y esos order blocks son mitigados. Ya vamos a profundizar en esos aspectos, ¿de acuerdo? Vamos paso por paso en algunas terminologías también para poder lo que es entender estos tipos de movimientos. Ahora, lo que nosotros encontramos cuando existe lo que viene siendo esos previos movimientos antes de la oferta o antes de la demanda, antes de los puntos de entrada, es que esos escenarios son considerados como liquidez. Simplemente yo los digo como liquidez, ¿de acuerdo? La liquidez básicamente viene siendo escenarios donde existen muchos rebotes de precios, muchos pivotes de precio. Alguien me preguntaba al anterior Zoom, no me acuerdo, ¿qué es un pivote? ¿De acuerdo? Un pivote es cuando básicamente el mercado dentro de una pequeña zona, dentro de un área pequeñita, maneja varios movimientos. ¿De acuerdo? Hagamos un ejemplo. Digamos que tengo esta zona y el mercado aquí ha hecho varios sesgos o movimientos pequeños con velas de indecisión. ¿De acuerdo? Así, por ejemplo, una vela de indecisión, sabemos que una vela de indecisión es una velita que tiene más mecha que cuerpo, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Más mecha que cuerpo, una doggy, un martillo invertido, como ustedes quieran llamarlo, realmente tiene una serie de nombres. Nosotros no vamos a profundizar en el tema de velas. Realmente, si tal vez en su momento pensaste que vamos a leernos el libro de la Biblia de las velas japonesas, no lo vamos a hacer, puesto que no nos interesa mucho la formación de estos tipos de velas. El conjunto sí nos interesa, el conjunto de velas sí, pero saber el nombre y saber qué va a suceder después que asoma esa, no, porque nosotros nos interesa entenderlo, la estructura fragmentada en estos tipos de movimientos, es decir, saber qué información me podría dar, pero no muchas de las veces se ve enfocada en lo que es este libro. Por ejemplo, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de leer ese libro, vienen igualmente muchas terminologías, se dice que después de una vela asoman tres velas de este tipo, pero ya yendo a la práctica no siempre sucede así. Recuerda lo que te había dicho en un inicio, el mercado es dinámico, ¿de acuerdo? Y no siempre te va a mostrar los mismos patrones estructurales. Por eso hay que estar listos y preparados para saber a qué día nos enfrentamos ante el mercado, ¿de acuerdo? Es como te lo decía, como todos los días. ¿Qué va a pasar si el día de hoy nos vamos a dormir y el día de mañana amanece un aguacero gigante, ¿no es cierto? O sea, lloviendo. No lo sé, tal vez tengas ropa para ese día, un poncho de agua, tal vez por ahí ropa caliente, yo qué sé, estamos de acuerdo, pero ¿qué tal si el día de mañana amanece un solazo? También tendrás, obviamente, pues tu día preparado para un día soleado, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo aquí, el trading en sí, el forex, el mercado se muestra de manera dinámica ante diferentes tipos de escenarios, los cuales ya vamos a pasar a un escenario de la vida real, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, cuando nosotros entendamos que la liquidez básicamente viene siendo movimientos pequeños, movimientos fragmentados, dentro de una hora pequeña, nosotros obviamente vamos a distinguir estos tipos de movimientos a través de estas formaciones de velas. De hecho, las velas que nosotros vamos a observar a continuación simplemente vienen siendo dos principales. Hay velas que en lo personal se conocen como velas envolventes, las que tienen más cuerpo que mecha, ojo con eso, y hay otras velitas que simplemente se conocen como velas de indecisión. Las velas de indecisión son velas que tienen cuerpos pequeños y mechas grandes, es decir, tienen más mecha que cuerpo, ¿no es cierto? Y estos tipos de velas de indecisión muchas de las veces nos dan información a nosotros para saber que el mercado está consolidando y formando una liquidez, ¿de acuerdo? Formando una zona de liquidez. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay muchas formas de estas velas, hay velas así,
Hay velas, por ejemplo, de esta forma, donde parece un martillo. Tienen varios nombres, vuelvo, repito, martillo, martillo invertido, hombre colgado, estrella del amanecer, un montón de nombres realmente. Es que no nos interesa saber los nombres, nos interesa saber qué información nos da el conjunto de estas velas. ¿Estamos de acuerdo? A veces incluso asoman unas rayas así y ahí asoma una línea así, ¿no? Bueno, un montón de velitas de indecisión. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. Entonces, vuelvo, repito, la liquidez va a ser esos espacios donde exista varios movimientos en un espacio fragmentado, ¿no es cierto? Van a ser movimientos de este tipo, pequeñitos así. Luego, después de estos movimientos, tranquilamente va a estar espacios de ineficiencia de mercado, es decir, libres, en donde podamos lo que es tranquilamente ver escenarios de reacción, o tanto en oferta o tanto en demanda. Pero para nosotros poder considerar estos escenarios, obviamente lo que vamos a entender es que previo a estos movimientos va a estar dibujada la estructura, porque el primer paso, que ya vamos armando esta receta, el primer paso es identificar la estructura. ¿En qué tipo de estructura estás operando? ¿En qué tipo de mercado estás observando ese punto de entrada? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuántos tipos de estructuras sabemos que hay? Hay tres: alcistas, bajistas y consolidación. ¿De acuerdo? No hay más, solo hay tres. Entonces, ¿en cuál de estos tres escenarios estás actuando? ¿Sí? Entonces, ese es el primer paso importante para nosotros poder distinguir si existe o no existe liquidez. Entonces, vamos a ver también otro tipo de ejemplo de liquidez, porque no solamente hay este, ¿no es cierto? No solamente hay este que parece una breve acumulación dentro de un breve fragmento de mercado, dentro de una pequeña área, en donde el precio constantemente está haciendo pivotes o cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Ya vamos a profundizar. Otro tipo de liquidez, ojo con este detalle, otro tipo de liquidez es cuando, por ejemplo, digamos, nosotros sabemos que hemos estado, por ejemplo, operando y por lo general, ustedes saben que nosotros operamos a las 7 de la mañana, bueno, no tanto a las 7 de la mañana, 7:15, 7:30 veces, operamos la sesión de Nueva York. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué operamos la sesión de Nueva York? Bueno, primeramente la sesión de Nueva York es uno de los mercados más líquidos y donde existe mayor tipo de movimiento de mercado. ¿De acuerdo? Existe mayor capitalización aquí. Entonces es donde estamos viendo cómo funciona y obviamente pues donde podríamos establecer puntos de entrada. Otro del mercado que le precede, porque tú sabes que el mercado de Nueva York o Ecuador está abriendo a las 7 de la mañana y está cerrando tipo 3, 4 de la tarde, ¿no es cierto? Pero el mercado que bueno, anticipa a la apertura del mercado de Nueva York es el mercado de Londres, ¿no es cierto? Londres abre a las 2 de la mañana y cierra a las 10 de la mañana, ¿de acuerdo? Pero como nosotros sabemos, a las 2 de la mañana estamos durmiendo, ¿no es cierto? Bueno, hay un socio que está dentro del equipo, que es Tommy, que tiene una cuenta de fondeo, que él, bueno, nos ha comentado que opera a esta hora, que no le gusta el horario de Nueva York, dice. Bueno, y es gusto de cada quien. Realmente a veces el trading también se trata de gustos, ¿no es cierto? Es decir, bueno, me siento cómodo operando a las 2 de la madrugada, nadie me interrumpe, estoy bien, estoy tranquilo, yo qué sé, pues él opera a las 2 de la mañana, por ejemplo, y le va bien, tiene los resultados que tiene. Obviamente es un trader fondeado. Ahora, nosotros, como en mi caso en especial, no es como que esté se despierto a las 2 de la mañana, ¿no es cierto? Entonces, estamos operando dentro de este mercado. Lo que sucede es que en algunos escenarios, cuando el mercado tiende a mitigar, es decir, buscar la liquidez, ¿por qué razón? Porque la liquidez es importante. Los mercados siempre buscan lo que es liquidez, tomar liquidez en cada sesión antes de establecerse, antes de llegar al punto de entrada. Cuando toman liquidez, nosotros estamos listos tarde o temprano, tanto en la parte de abajo o en la parte de arriba, esperando una compra o esperando una venta. ¿De acuerdo? Siempre tratan de tomar lo que es liquidez en cada sesión. De hecho, cuando tú vayas a hacer una inversión y veas que existe lo que es liquidez, que ya te voy a mostrar en gráficos reales, estamos más que seguros que en esa zona el precio va a reaccionar. Pero si no hay liquidez previa, ten por seguro que el escenario que va a venir a mitigar es esa zona en donde estás posiblemente esperando una zona de oferta. ¿A qué me refiero? Hagamos lo siguiente y expliquemos este tipo de liquidez en base a estas sesiones. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una estructura de esta forma, por ejemplo, te dibujo el siguiente escenario. Si 2 de la mañana en Ecuador es la que funciona la sesión de Londres, de acuerdo con todo, el horario de la herramienta de FX Hours nos dice, por ejemplo, a qué hora abre el mercado, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces hagamos un ejemplo, ¿de acuerdo? Hagamos un ejemplo. ¿Por qué tomé en consideración la sesión de Londres? Es porque muchas de las veces la sesión de Londres, antes de que abra Nueva York, nos va dejando pautas donde exista liquidez.
Ya te voy a mostrar, ¿de acuerdo? Mira esto. Por ejemplo, digamos que tengo una estructura bajista. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Impulso, ¿no es cierto? Sabemos que aquí podríamos esperar nuestra zona de oferta, nuestra venta, ¿de acuerdo? Aquí hay una venta, una bonita venta, ¿ya? El primer escenario de liquidez, el que te hablé de acá, por ejemplo, es que antes de este movimiento existe lo que son movimientos pequeños, es decir, movimientos que parezcan impulsos y retrocesos mucho más pequeños en esta trayectoria. Es decir, que hagan esto, ¿no? Impulso y retroceso y hagan este breve juego. ¿De acuerdo? Si vemos que tenemos este escenario y sabemos que hemos dibujado tranquilamente una estructura, es más que obvio que este punto de aquí es considerado como liquidez. Dame un segundo. Este punto de acá. ¿Estamos de acuerdo? Es más que seguro que este escenario es considerado por el precio como liquidez y tarde o temprano terminaría por mitigarlo. ¿Cómo es un escenario de mitigación de liquidez? Es que tarde o temprano el precio haga un movimiento fuerte hacia el alza, mitigue lo que son los escenarios anteriores. ¿Y cómo se mitiga? Pues simplemente el movimiento sigue de largo. A eso me refiero con mitigación. No es que va eliminando algo, no, sino que el movimiento asoma con velas mucho más fuertes que se genera como un movimiento alcista y va mitigando estas zonas anteriores. A eso se llama mitigación, no es nada extraño. Y de aquí tranquilamente tiende nuevamente a continuar con su movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos son los previos escenarios que nosotros encontramos en una estructura bajista. Si tuviésemos una estructura alcista, por ejemplo, el escenario que vamos a encontrar, y ojo que es un escenario cercano a lo real, ¿de acuerdo? Mira, cuando encontramos un escenario alcista, lo que va a suceder es esto, impulso, retroceso, impulso. Digamos que aquí tenemos nuestra zona de demanda. Y bueno, antes que nos genere este previo impulso, lo que vamos a tener en el mercado es este tipo de movimiento, ¿de acuerdo? Es decir, el mercado va a subir y nos va a hacer algo así, ¿no? Como que unos breves acumulaciones pequeñitas así, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros encontramos este escenario previo a una zona de entrada, una vez dibujada claramente nuestra estructura, lo más probable es que el mercado venga a mitigar este escenario de aquí, ¿de acuerdo? Es decir, ¿qué tendría que hacer? Básicamente bajar con fuerza hasta acá, topar y nuevamente activar y seguir subiendo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, este detalle es muy importante, pero nota la siguiente condición para establecer claramente una estructura. Que primeramente lo hayas determinado a saber, perdón, la liquidez. Determinar claramente una liquidez. Que antes de determinar esta liquidez, tranquilamente primero dibujes una estructura, es decir, dibujes la estructura en el gráfico. Impulso, retroceso. Impulso, retroceso. Ah, perfecto, ahí veo que termina el impulso. Ah, perfecto. Ahí veo que inicia el impulso y antes de que me suceda, por ejemplo, el break o V-structure, yo ya estoy viendo que existe liquidez previa anteriormente formada. Muy bien, entonces ahí es donde voy a establecer mi punto de entrada. ¿De acuerdo? Y tranquilamente termina efectuándose. ¿Sí? Y ese sería nuestro primer escenario como para poder tener una breve reacción en compras. ¿Te das cuenta? ¿Me sigues hasta allí, por favor? Coméntame en el chat si me sigues hasta ahí. Este es el primer ejemplo de una liquidez, de la liquidez que te estaba hablando anteriormente antes de comentarte acerca de estos horarios de sesión. Sí, que ya te voy a explicar también cómo es que logramos distinguir después a través de lo que son estos horarios de sesión. Muy bien. Simón dice Abdón. Buenísimo, Abdón, esa es. Buenísimo, Fernando, sí le sigo, dice. Buenísimo, Fanny. Buenísimo, Fanny, perfecto. Espero que estemos entendiendo, verán que después de ver nomás las cuentas con lo que se está auditando. Hay de ver si me están entendiendo. Cuando me manden capturas de cómo están auditando sus cuentas, ahí me de dar cuenta. Muy bien, entendido, dicen por ahí. Buenísimo. Perfecto, perfecto. Vamos ahí, ¿de acuerdo? Recuerda que todo esto lo vamos igualmente a ver en un mercado real después en la práctica, ¿sí? Así que, pero con todo eso no significa que ahorita no prestes atención, no es como que, ya ahorita está explicando mejor, la próxima cuando veamos en la práctica lo vamos a entender, no, sino que en la práctica ya hemos de ir de más a más recorrido, ¿de acuerdo? Es decir, no nos vamos a tardar tanto. Muy bien, perfecto, perfecto, gracias por confirmar. Listo, ¿no es cierto? Entonces, esto vendría siendo un escenario previo que podría existir para nosotros poder considerar el escenario de liquidez. Ahora, ¿a qué me refiero, por ejemplo, con estos horarios de Nueva York y de Londres? Verás, tú tienes que entender que la sesión de Londres simplemente es, perdón, la sesión de Nueva York simplemente es la continuidad de la sesión de Londres. ¿Estamos de acuerdo?
Ojo con lo que te estoy diciendo. La sesión de Nueva York simplemente es la continuidad de la sesión de Londres. ¿Por qué digo eso? Mira, Londres es uno de los mercados más grandes y más líquidos también que existen a nivel mundial. Claro, es obvio, porque ahí cotiza tanto la libra esterlina, el euro, todas las divisas de Europa. Entonces, obvio, es una de las divisas más, uno de los mercados más grandes, ¿no es cierto? Entonces, la antesala de la sesión de Nueva York es la sesión de Londres. Si en la sesión de Londres nosotros, por ejemplo, encontramos un movimiento estructural bajista, pues en la sesión de Nueva York simplemente habrá la confirmación de mitigar la liquidez previa anteriormente formada para continuar el movimiento bajista. Si vemos nosotros que tal vez en la sesión de Londres terminamos con una estructura alcista, pues perfecto, tranquilamente la sesión de Nueva York vendrá siendo la mitigación de la sesión anterior para considerar los escenarios en compras. ¿Estamos de acuerdo? Mira, así es como se ve. Ahora, cuando nosotros hablamos de las sesiones de Londres y de Nueva York, en las sesiones de Londres muchas de las veces nos dejan altos y bajos que son considerados como liquidez, ¿de acuerdo? ¿A qué me refiero? Hagamos un ejemplo. Tenemos una estructura, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Tenemos aquí la zona de oferta donde tranquilamente vamos a esperar una venta, pero en vez de que el mercado, ojo con esto, aún no se ha generado liquidez, nada de eso. Antes de que él cierre, por ejemplo, la sesión de Londres, lo que nos va a dejar es tal vez unos mechazos, una vela así, una vela que nos haya dejado una montañita de ese tipo. ¿Estamos de acuerdo? Y luego el mercado continúa con su movimiento. A veces nosotros confundimos y decimos, oh, aquí veo una zona de entrada en una venta, perfecto, aquí tenemos una venta. Pero si nosotros no encontramos este movimiento previo, como te lo dibujaba anteriormente, aquí, por ejemplo, un movimiento parecido a este o un movimiento parecido a este, lo más seguro es que la liquidez que nosotros logramos, en este caso, determinar, sea este alto anterior. Y el mercado lo que va a hacer es tranquilamente venir y mitigar ese alto anterior y venir a reaccionar en el punto externo, donde se encuentra realmente la zona de oferta. ¿Estamos de acuerdo? Así que la liquidez no muchas de las veces va a ser este tipo de montañitas comprimidas en una misma zona o en una misma área, ¿no es cierto? No va a ser como en una misma área varios escenarios de pivotes, no, sino que a veces antes de las sesiones existe lo que es escenarios de altos anteriores que jamás llegaron a mitigar una zona virgen, por así decirlo, nunca llegaron a mitigar esta zona libre. Y lo que hace el mercado después en Nueva York es tranquilamente mitigar estos escenarios, ¿de acuerdo? A estos tipos de escenarios, algunas personas lo conocen como inducciones o inducements, ¿de acuerdo? Inducement, ojo con ese término y espero que te acuerdes. Los inducements muchas de las veces son esos falsos movimientos que a nosotros nos indican, oh, parece que el mercado va a caer, venderé nomás ahí, mejor voy a entrar aquí una ventita porque luego se va con todo, ¿no es cierto? No, error en ese aspecto. Porque la inducción, como su propia palabra lo indica, inducement te induce a tomar una venta o una compra donde no hay razón para que se compre o para que se venda. Caso ejemplo, el día de hoy, ¿no es cierto? El día de hoy estábamos en la mañana en la clase de la sesión de Nueva York y veíamos una posibilidad de entrada en una venta en el euro dólar. Bueno, vimos la liquidez, vimos que tranquilamente si este mercado se regresa, nuevamente va a caer. A las 9 de la mañana había una noticia fundamental y sabemos que las noticias fundamentales aceleran el precio hacia la dirección que se espera. En este caso dado, ese punto de entrada nos había mitigado y nos sacó en stop loss. ¿Por qué razón nos sacó en stop loss? Porque antes de la llegada de ese punto de entrada no habíamos confirmado lo que eran los rompimientos estructurales que de cierta forma en una gráfica son importantes para poder entrar y simplemente entramos esperando un escenario favorable, cosa que no fue así. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, si entramos a la de Dios y decimos, ojalá Diosito reaccione, bueno, no más seguro es que pierdas, porque no es así, tienes que seguir la receta tal como es, ¿cierto? Coméntame si hasta allí me vas entendiendo, por favor. Si te ha quedado claro ese tema de los inducements. A veces incluso los inducements se presentan de esta forma, ¿de acuerdo? Mira, a veces los inducements se presentan de esta forma. Hacen el impulso y luego se regresan y justamente cuando se están regresando nos dan aquí un breve movimiento así como que ya se está dando la vuelta para bajar. Así, bueno, no exactamente como una sombrilla,
pero es como que ya empieza a bajar y asoman velas rojas, velas envolventes y cosas por el estilo. Y a veces decimos, wow, parece que el mercado ya se va a caer. No, 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 no quiero perder esta entrada. Y lo que hacemos es este error, mira. Colocamos aquí un punto de entrada por encima de las mechas. Ahora dame un segundo. Colocamos una zona de entrada por encima de esas mechas, por ejemplo, y lo que decimos es perfecto. Ahí ya listo, son 25 pips de stop loss, por poner un ejemplo. Y esperamos a que fluya. Y lo que sucede a continuación es este movimiento, mira, que baja, baja y luego empieza a regresarse y plum, te mitigo y viene a reaccionar donde realmente es la zona de entrada. ¿De acuerdo? Es que no hay razón, chicos, para que el mercado reaccione a la mitad. ¿Qué hay? Pues aquí no debe haber ningún orden bloque imbalance. No, los extremos de oferta y demanda son los que tienen validez para considerar un punto de entrada, valga la redundancia. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ah, como que ya le empezamos a poner un poco más de picante, por así decirlo, a estas sesiones. Cuéntame, por favor, si me vas entendiendo, ¿de acuerdo? Si es necesario, se repite todo esto, ¿de acuerdo? Pero lo importante es que no te deje, no te quedes con vacíos de liquidez para aprender. Vacíos, entonces, ¿estamos de acuerdo? Coméntame en el chat, por favor, si me vas entendiendo, me vas comprendiendo, si se entiende, no se entiende, estoy yendo muy rápido, no lo sé, cuéntame un poco, por favor. No me dejes solo en sala, somos 23 personas diciendo que estamos solitos aquí. Fernando está apurado por aprender, dice, ya vamos al gráfico real. Mucho, mucho dibujo, vamos al gráfico real, dice. Muy bien. Chicos, por favor, se nos va a terminar lo que es la videoconferencia.